Los peores infiernos urbanos de Pakistán, sus favelas como esclavizan a familias enteras. Pakistán es una nación de contradicciones violentas. Es un país con armas nucleares pero donde 40% de la población es analfabeta. Es una república islámica donde mulás radicales predican violencia mientras niños mendigan hambrientos en las calles fuera de mezquitas opulentas. Es una nación de 230 millones de personas donde una élite militar y feudal controla toda la riqueza y poder mientras más de 50 millones viven en pobreza absoluta. Karachi, su ciudad más grande con 20 millones de habitantes, es una megalópolis caótica que contiene Orange Town, la favela más grande de Asia y posiblemente del mundo. Más de 2.5 millones de personas viven comprimidas en Orange, un asentamiento informal de construcciones de ladrillo y concreto que se extiende interminablemente sin planificación urbana, sin servicios gubernamentales adecuados, controlado por bandas étnicas armadas que cobran extorsión y matan con impunidad. Pero Orange es solo una de cientos de favelas en Karachi donde millones sobreviven sin agua corriente, sin drenaje, sin electricidad confiable. Es un país donde familias enteras son literalmente esclavizadas en hornos de ladrillos en Punjab, trabajando generaciones completas para pagar deudas heredadas que nunca disminuyen. Donde niños de 5 años trabajan 14 horas diarias en fábricas de alfombras, sus dedos pequeños ideales para anudar diseños intrincados. Donde niñas son vendidas como pago de deudas, casadas con hombres viejos, violadas y asesinadas en crímenes de honor si se atreven a desafiar. Donde cristianos y hindúes, minorías religiosas, viven aterrorizados, sus hijas secuestradas y forzadas a convertirse y casarse con musulmanes. Donde terrorismo, fundamentalismo religioso y violencia sectaria han matado a más de 70.000 personas en 2 décadas. Esta es la historia de los infiernos urbanos de Pakistán, donde el feudalismo medieval existe en el siglo XXI, donde la esclavitud nunca terminó sino que solo cambió de nombre, donde millones están atrapados en sistemas de opresión económica, religiosa y social de los que es casi imposible escapar. Orange Town, en el noroeste de Karachi, alberga aproximadamente 2.5 millones de personas en un área de 57 kilómetros cuadrados. Es posiblemente la favela más grande del mundo en términos de población total. Comenzó en los años 1960 cuando refugiados de India y migrantes de áreas rurales pobres de Pakistán comenzaron a ocupar tierras sin dueño en la periferia de Karachi. Construyeron chozas temporales que con décadas evolucionaron en estructuras permanentes de 1, 2, 3 pisos hechas de ladrillos cocidos y concreto. Pero a pesar de existir por más de 60 años, Orange sigue siendo asentamiento informal no reconocido oficialmente por el gobierno, lo que significa que no recibe servicios municipales adecuados. No hay sistema de drenaje gubernamental en la mayor parte de Orange. Los residentes construyeron su propio sistema informal de drenaje mediante esfuerzo comunitario, cavando miles de kilómetros de túneles y canales subterráneos conectando casas. Pero este sistema improvisado se atasca constantemente, se desborda durante lluvias, mezcla aguas negras con agua potable. Las enfermedades gastrointestinales son endémicas. Cólera, hepatitis A, fiebre tifoidea circulan constantemente. El agua llega a través de pipas irregulares, no por sistema municipal confiable. El agua fluye solo unas horas cada 2 o 3 días. Las familias deben almacenar agua en tanques en sus techos, pero los tanques frecuentemente se contaminan con bacterias porque están expuestos. Muchas familias compran agua de vendedores privados que operan camiones tanque, pero el agua es cara y de calidad dudosa. Una familia pobre puede gastar 20% de su ingreso solo comprando agua. La electricidad es igualmente problemática. El suministro oficial es irregular, con apagones de 8 a 12 horas diarios durante el verano cuando las temperaturas superan los 45 grados Celsius. Muchos residentes usan conexiones ilegales, cables enganchados directamente a líneas principales. Estos cables causan incendios regularmente. En 2012, un incendio en una fábrica textil ilegal en un edificio residencial de Orange mató a 289 trabajadores, la mayoría mujeres jóvenes. Porque las salidas estaban bloqueadas y las ventanas enrejadas. Fue uno de los peores desastres industriales en la historia de Pakistán, pero los dueños de la fábrica nunca enfrentaron consecuencias significativas porque sobornaron su salida.
Pero el problema más mortal de Orangi no es infraestructura, es violencia. Karachi es una de las ciudades más violentas del mundo, con tasas de homicidio que frecuentemente superan 10 por cada 100.000 habitantes. Orangi es epicentro de gran parte de esa violencia. El barrio está dividido entre grupos étnicos, patanes, moahirs, migrantes de India, punjabis, singhis, balochis. Cada grupo tiene bandas armadas que controlan territorios específicos. Estas bandas, frecuentemente afiliadas con partidos políticos, cobran extorsión a negocios, controlan transporte ilegal, tráfico de drogas, contrabando de armas. Los enfrentamientos entre bandas rivales son regulares y brutales, con tiroteos automáticos en calles residenciales que matan a transeúntes inocentes. En 2013 a 2014, Karachi experimentó una ola de violencia particularmente sangrienta. Más de 3.000 personas fueron asesinadas en un solo año en la ciudad, muchas en Orangi. Los Rangers, fuerzas paramilitares del gobierno, realizaron operaciones masivas, matando a docenas de sospechosos en lo que organizaciones de derechos humanos llaman ejecuciones extrajudiciales. Los cuerpos aparecían en bolsas de basura, torturados, con señales de ejecuciones estilo sicario. El gobierno afirmaba que eran terroristas. Las familias decían que eran inocentes asesinados en operaciones de limpieza étnica o venganzas políticas. Terik, de 35 años, perdió a su hermano de 22 años en una operación de los Rangers. Mi hermano era estudiante universitario. No estaba en ninguna banda. Una noche en 2014, los Rangers hicieron redada en nuestro sector de Orangi. Sacaron a los hombres jóvenes de sus casas, incluyendo a mi hermano. Dijeron que eran sospechosos de terrorismo. No volvimos a verlo vivo. 3 días después, encontramos su cuerpo en una bolsa junto a la carretera. Había sido torturado, uñas arrancadas, quemaduras de cigarrillo, balazo en la cabeza. Cuando fuimos a la policía, nos dijeron que no podíamos presentar caso contra los Rangers. Nos amenazaron. No hubo investigación. No hubo justicia. Mi hermano tenía 22 años, toda su vida por delante. Fue asesinado por el Estado porque nació pobre en Orangi. Esta es la justicia en Pakistán, ninguna para los pobres. Pero si la vida en las favelas urbanas de Karachi es brutal, la esclavitud rural en Punjab es quizás aún más sistemática e inescapable. En las vastas llanuras agrícolas de Punjab, la provincia más poblada de Pakistán, existe un sistema de esclavitud por deuda llamado bandit labor que atrapa a millones de familias en servidumbre generacional. El sistema funciona así: una familia pobre, usualmente de casta baja o minoría religiosa, necesita dinero urgentemente para una emergencia, enfermedad, boda, funeral, cualquier crisis. Acude a un terrateniente o dueño de horno de ladrillos o fábrica. El dueño les presta dinero, típicamente 50.000 a 200.000 rupias, 300 a $1.200, a tasas de interés usurarias del 50 al 100% anual. La familia firma contrato, frecuentemente con huella dactilar porque son analfabetos, acordando trabajar hasta pagar la deuda. Pero las condiciones garantizan que la deuda nunca se pague. Se les cobra por alojamiento en chozas miserables en la propiedad del dueño. Se les cobra por comida a precios inflados. Se les cobra por herramientas. Los salarios son mínimos. Después de deducciones, la familia termina debiendo más cada mes de lo que ganan. La deuda crece en lugar de disminuir. Y lo más cruel, la deuda es heredada. Cuando el padre muere, la deuda pasa al hijo. Familias trabajan 3, 4 generaciones pagando deudas de abuelos que nunca conocieron. Los hornos de ladrillos en Punjab emplean aproximadamente 4.5 millones de trabajadores, la mayoría en condiciones de esclavitud por deuda. Trabajar en un horno de ladrillos es trabajo infernal. Las familias viven en chozas de una habitación sin ventanas en los terrenos del horno. Se despiertan a las 4 de la mañana. El trabajo comienza antes del amanecer para evitar el peor calor del día, pero en Punjab las temperaturas de verano superan 48 grados Celsius regularmente. Trabajan moldeando ladrillos de barro y paja, apilándolos para secar, cargándolos en hornos gigantes donde son cocidos a 1000 grados. El calor radiante de los hornos es casi insoportable.
Los trabajadores, incluyendo niños de 5, 6, 7 años, cargan pilas de 10 a 15 ladrillos en sus cabezas, caminando distancias una y otra vez. Una familia debe producir una cuota mínima diaria, frecuentemente 1000 ladrillos. Si no alcanzan la cuota, son golpeados, tienen comida retenida, o se les agrega multa a su deuda. No hay días libres. Trabajan 7 días a la semana, 12 a 14 horas diarias. Los niños no van a la escuela porque se necesita toda la familia trabajando para intentar alcanzar las cuotas. Las niñas de 10, 12 años son particularmente vulnerables a abuso sexual por supervisores y el dueño. Si una familia intenta escapar, son cazados. Los dueños emplean hombres armados, frecuentemente en colusión con policía local, para traer de vuelta a familias fugitivas. Los que son capturados son golpeados salvajemente como advertencia a otros. Savannah, de 32 años, nació en un horno de ladrillos donde su familia ha trabajado por 3 generaciones. Mi abuelo tomó préstamo del dueño del horno hace 60 años. Desde entonces, mi familia es esclava. Nunca he conocido vida fuera de este horno. Nací aquí. Empecé a trabajar a los 5 años llevando ladrillos. A los 12, el hijo del dueño me violó. Quedé embarazada. Tuve que abortar con medicina comprada de farmacia que casi me mata. Me casaron a los 14 con un trabajador del mismo horno. Ahora tengo 4 hijos. Todos trabajan en el horno. El mayor tiene 14, la menor tiene 6. Ninguno ha ido a escuela un solo día. Nuestra deuda original era 80,000 rupias. Ahora es 500,000 porque sigue acumulando interés y cargos. Trabajamos 14 horas diarias, 7 días por semana, y la deuda solo crece. Nunca escaparemos. Mis hijos morirán aquí. Sus hijos morirán aquí. Esto es todo lo que conocemos. Cuando pregunto al dueño cuándo estaremos libres, se ríe. Dice que nunca, que mi familia le pertenece. Y tiene razón. Somos esclavos en todo excepto el nombre. La esclavitud por deuda es oficialmente ilegal en Pakistán desde 1992, pero la ley nunca se aplica. Los dueños de hornos y terratenientes tienen conexiones políticas. Sobornan a policía y jueces. Cuando organizaciones de derechos humanos intentan liberar a familias esclavizadas, enfrentan amenazas violentas. Algunos activistas han sido asesinados. En 2010, el activista cristiano Shahbaz Bhatti, ministro de Minorías, fue asesinado por talibanes pakistaníes por defender a minorías religiosas y trabajadores esclavizados. Las minorías religiosas en Pakistán, especialmente cristianos e hindúes, son particularmente vulnerables. Constituyen aproximadamente 5% de la población pero son desproporcionadamente representados entre trabajadores esclavizados. También enfrentan persecución religiosa sistemática. Las leyes de blasfemia de Pakistán, que castigan insultar al Islam con pena de muerte, son usadas para atacar a minorías. Acusaciones falsas de blasfemia resultan en arrestos, linchamientos por turbas, asesinatos. En 2014, una turba quemó vivas a una pareja cristiana en un horno de ladrillos en Punjab, acusándolos de quemar un Corán. La mujer estaba embarazada. La multitud los golpeó, los roció con queroseno, y los arrojó al horno mientras gritaban. Miles participaron o miraron. Solo un puñado fue arrestado. Ninguno fue condenado. El secuestro de niñas de minorías religiosas para conversión forzada y matrimonio forzado es epidémico. Aproximadamente 1000 niñas cristianas e hindúes son secuestradas cada año según organizaciones de derechos humanos. Hombres musulmanes, frecuentemente mucho mayores, secuestran niñas de 12, 13, 14 años. Las violan. Las fuerzan a convertirse al Islam. Las casan forzosamente. Cuando las familias van a la policía, frecuentemente se les dice que el matrimonio es válido bajo ley islámica porque la niña se convirtió voluntariamente. Los certificados de conversión y matrimonio son frecuentemente falsificados, fechados como si la niña fuera mayor de edad. Las cortes raramente devuelven las niñas a sus familias. Uma, de 14 años, es hindú. Fue secuestrada hace 2 años. Iba camino a casa de la escuela.
Un hombre en motocicleta me agarró, me tapó la boca, me llevó. Me llevó a una casa donde me encerraron. Me violó repetidamente durante 3 días. Después me llevó a un mulá que me dijo que ahora era musulmana. Me obligaron a firmar papeles. Me casaron con el hombre que me secuestró. Él tiene 45 años. Yo tenía 12. Viví con él como prisionera por 6 meses. Me violaba todas las noches. Me golpeaba si lloraba. Finalmente, una organización de derechos humanos, después de que mi familia presentó caso, me rescató. Pero la corte dice que mi matrimonio es válido porque me convertí al Islam. El hombre me demanda legalmente, dice que soy su esposa. Tengo 14 años. Ahora vivo en refugio secreto porque si regreso a casa, él y su familia me secuestrarían otra vez o me matarían. No puedo ver a mis padres. Mi vida fue destruida. Y el sistema legal dice que es legal porque ahora soy musulmana. En las áreas tribales de Pakistán, especialmente Khyber Pakhtunkhwa y Baluchistán, mujeres y niñas viven bajo sistemas tribales donde prácticamente no tienen derechos. Matrimonios infantiles, matrimonios forzados, intercambio de niñas como pago de disputas tribales, todo es común. Los crímenes de honor donde familias asesinan a sus propias hijas o hermanas por alegada deshonra, hablar con un hombre, rechazar matrimonio arreglado, ser violada, matan a cientos de mujeres anualmente. Los asesinos raramente son castigados porque la ley permite que familias perdonen al asesino, y cuando la familia es la que ordenó el asesinato, simplemente se perdonan a sí mismos. Andeel Baloch, una modelo y personalidad de redes sociales pakistaní, fue estrangulada por su hermano en 2016 porque él consideraba que sus fotos y videos provocativos deshonraban a la familia. El asesinato recibió atención internacional masiva. El hermano fue arrestado. Pero bajo presión de líderes religiosos conservadores que lo llamaban héroe, y con la familia perdonándolo, parecía que podría escapar castigo. Solo después de que el gobierno cambió la ley para que crímenes de honor no pudieran ser perdonados, el hermano fue finalmente condenado a cadena perpetua. Pero su caso es excepción. La mayoría de asesinos de honor nunca enfrentan justicia. El trabajo infantil es masivo en Pakistán. Aproximadamente 12 millones de niños entre 5 y 14 años trabajan en lugar de ir a la escuela. Trabajan en fábricas de alfombras, talleres de confección, hornos de ladrillos, agricultura, trabajo doméstico, mendicidad forzada. La industria de alfombras pakistaní, que exporta cientos de millones de dólares anualmente, depende de niños de 6, 7, 8 años que tienen dedos pequeños y ágiles ideales para anudar diseños intrincados. Se sientan en telares en talleres oscuros 12 horas diarias. Sus espinas se deforman. Sus ojos se dañan por enfocar trabajo minucioso en luz tenue. Se cortan los dedos en herramientas afiladas. Son golpeados y trabajan demasiado lento. Iqbal Masih se convirtió en símbolo internacional de la lucha contra trabajo infantil esclavizado. Vendido a una fábrica de alfombras a los 4 años para pagar deuda de su padre, trabajó encadenado a un telar durante 6 años. A los 10, escapó y se convirtió en activista, hablando internacionalmente contra trabajo infantil. A los 12 años, en 1995, fue asesinado a tiros, presuntamente por la mafia de alfombras pakistaní. Su asesinato generó atención global, pero poco cambió en el terreno. Millones de niños todavía son esclavizados. Los infiernos urbanos de Pakistán no son accidentes. Son sistemas deliberados de explotación económica, religiosa y social mantenidos por élites feudales y militares que se benefician del statu quo. Son favelas donde millones sobreviven sin servicios básicos porque el gobierno prefiere gastar en militares y armas nucleares. Son hornos de ladrillos donde familias enteras son literalmente esclavizadas por deudas fabricadas. Son sistemas tribales y religiosos que tratan a mujeres como propiedad a ser vendida, intercambiada o asesinada. Son leyes de blasfemia que permiten linchamientos de minorías. Es una nación que tiene armas nucleares pero donde 40% de niños están desnutridos. Donde el ejército es la institución más poderosa pero no puede o no quiere proteger a sus ciudadanos más vulnerables. Los infiernos urbanos de Pakistán son lugares donde familias no viven, son esclavizadas.
Y ese sistema continuará mientras las élites tengan poder, los pobres no tengan voz, y el mundo compre las alfombras anudadas por dedos infantiles esclavizados sin preguntar de dónde vienen.